Muy bien, buenas tardes para todos y damos gracias al Señor por este día, que podemos estar en la casa del Señor para adorar, alabar, glorificar al Señor. Acá nos olvidamos de nuestros propios problemas, solamente estamos en la presencia del Señor, porque eso es lo que Él quiere, que estemos así como somos delante de Él. ¿Hay problemas? Seguro que hay problemas, pero delante de Él los problemas son nada. Por eso Él nos invita a que podamos en esta tarde bendecir como lo empezamos a hacer desde el principio, adorando, alabando, glorificando al Señor, porque Él se lo merece todo. Él es Dios y por supuesto hoy vamos a hablar de Jesús y vamos a hablar de Dios y vamos a hablar de toda su palabra, porque su palabra es la que nos da la firmeza, la seguridad para poder seguir siendo fieles a pesar de todos los problemas que podamos tener. Los problemas son solamente pruebas, dificultades, que son puestas como escombros en el camino. Lo que tenemos que hacer es pasar por encima de los escombros para poder llegar hasta el trono de la gloria de Dios. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en San Juan, capítulo 1. Capítulo 1, San Juan. Vamos a leer hasta el verso 18. Bien, comenzamos. Es Juan, uno de los discípulos de Jesús, el más vehemente del grupo, es el que escribe él como un testigo presencial de todo lo que Jesús hizo. Estuvo con él en las pruebas de Jesús. Jesús lo dijo, que ellos habían estado con él en las pruebas que Jesús pasó. Y esto era un agradecimiento al Señor. Y Juan nos relata a nosotros cosas que la mayoría de la gente que se cree religiosa ignora. Nosotros tenemos el privilegio de parte del Señor de poder saber un poco más de lo que sabemos, porque recién cantamos que queríamos saber más de Él. Cuando más te conozco, más quiero saber. Es lo que cantábamos. Ojalá se despertara en nosotros ese espíritu de poder adorar y alabar al Señor y desear más de Él. Así como en la vida común todos queremos ser mejores o alcanzar metas o llegar a hacer algo o alguien en la vida para beneficio de otros, así también tenemos que buscar en las cosas espirituales aquellas cosas que nos van a ayudar a estar firmes, porque las cosas de este mundo pasarán. Nosotros pasaremos, pero nuestra alma y nuestro espíritu irán a Dios hasta el día que Jesucristo venga y resucitaremos entonces para recibir al Señor en el aire. Bien, comenzamos entonces a leer. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En él estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud
tomamos todos gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Qué palabras, ¿no? No creo que si alguien tuviera que escribir de vuelta este hecho, no habría palabras como las que están escritas. Por eso son palabras que calan hondo en el corazón de alguien que quiere más y más del Señor. De saber es como meterse en las profundidades donde nadie se ha metido, porque cada uno de nosotros tiene limitaciones. Con lo que yo escucho cada domingo me alcanza y me basta. Pero no es eso suficiente. Tenemos toda una semana en la cual todos podemos buscar un poco más de Jesús. Podemos buscar un poco más de Dios. Podemos rebuscar en la palabra de Dios diciéndole, Señor, ¿qué tenés para decirme? ¿Qué tenés para decirme? Cada día. Y veríamos entonces que la gracia de Dios se derrama sobre nuestros corazones de una manera preciosa y bendita. Dios lo quiere. Por eso no encuentra muchos corazones dispuestos a oírle. ¿Oramos? Querido Dios, grande es tu nombre y digno de ser alabado y glorificado. Señor, para nosotros es un privilegio hoy domingo, Señor, estar en tu casa. Un domingo donde recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que fue hecho un día así. Señor, gracias, el primer día de la semana. No es el lunes el primer día de la semana, es el primer día laboral de la semana, pero el primer día es el domingo. Gracias, Señor, porque podemos comenzar la semana alabando, glorificando y exaltándote, Señor, por cuanto tú eres Dios y estás aquí con nosotros ahora según tu promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te damos gracias, Señor, por cuanto tu amor ha sido derramado en nuestros corazones. Y te rogamos que en esta tarde, Señor, nuestra mente y nuestro corazón y nuestro espíritu estén dispuestos a recibir todo lo que tú tienes para darnos, Señor. Que podamos, a través de la lectura, que el Espíritu Santo pueda hablarnos al corazón, allá adentro, a las profundidades de nuestro ser, y que grabe su palabra, tu palabra sea grabada con fuego en nuestras vidas. Gracias te damos en este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el principio era el verbo. ¿Sabe qué significa verbo? Significa palabra. Y en el griego significa logos. Y hablando de logos, dentro de un tiempo, no sé cuánto, vendrá el barco biblioteca, el logos. Primeramente va a estar en Mar del Plata y después vendrá a Buenos Aires. Así que los que tengan oportunidad de ir a verlo, si nunca estuvo, va a haber ahí como, según dijo la chica que le entrevistaron, hay como 5.000 libros para ver, más 4.000 más 5.000 que tienen abajo en las bodegas. O sea, de que el que nunca estuvo, nosotros hemos estado cuando estuvo acá en Ensenada, la verdad es un privilegio inolvidable de ver cosas que nunca vimos y estar en un barco donde no se ven armas, no se ven cañones, no se ven nada, simplemente es un barco biblioteca y anda por todo el mundo. Y la tripulación mayormente son muchachos de diferentes naciones, en los cuales ellos van y se ofrecen. Pueden ser de cualquier parte del mundo, japonés, chino, coreano, de cualquier parte. Si lo aceptan, tienen que cumplir con ciertos requisitos. Allí sí son como los tres mosqueteros, ¿se acuerdan? Todos para uno. ¿Se acuerda de eso, no es cierto? Bien, entonces esto hace de que ese barco se convierta en una familia. Porque hablaba hace un rato con Nicolás, lo difícil que es convivir. No es tan fácil. Por eso tenemos que aprender muchas cosas y a través de la palabra de Dios podemos encontrar lo que nos hace falta y también, si le falta a otro y a mí me sobra, yo le puedo compartir. Eso es la verdad de la vida.
compartir. Entonces dice la Biblia, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. O sea que la palabra de Dios tenía ese sentido para que nosotros pudiéramos ver que Jesucristo es el Verbo. Jesucristo es la palabra de Dios. Y entonces, la palabra estaba en Dios en la eternidad. Desde el principio de la creación, Cristo se manifiesta por la palabra. En Génesis 1, primer libro de la Biblia, primera página, primer capítulo, nosotros tenemos allí el momento en que Dios hace la creación de todo. Allí estaba Jesús, la palabra. ¿Qué dice la palabra? Y dijo Dios, la palabra dicha, y fue hecho. Lo que Dios dijo fue hecho. Y entonces esto hacía que se manifestara de una manera gloriosa y bendita una y otra vez. Dice que todas las cosas, leemos verso 3, todas las cosas por Él, por Jesús, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es difícil entender, comprender muchas veces cuando nos encerramos en algunos dichos, porque en el principio vemos que Dios dice, Dios dijo, pero la palabra que sale, esa palabra es Jesucristo. Porque sin Él, dice, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si la palabra de Jesús no se hubiera pronunciado a través de la boca de Dios, porque recordemos esto, que Dios y Jesús son uno solo. O sea, de que uno cumple una función, el otro cumple otra función, pero tenemos la Trinidad, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno en su tarea, cada uno hace su parte, pero también los tres reciben la misma gloria y la misma alabanza, por más que le haya sido o hecho el Espíritu Santo, la gloria es para los tres. El Espíritu Santo para el Padre y para el Hijo. Y lo que hace el Hijo es para el Padre y para el Espíritu Santo. Y así continuamente. Por eso debemos mirar de que nosotros podemos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, porque el conocimiento nos va a dar firmeza en los momentos que vengan las pruebas y la dificultad. ¿Quiénes son los que quedan en el camino, a un costado del camino? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son aquellas personas que de pronto los vemos muy entusiastas y al poco tiempo los vemos allá arrastrándose por el piso como un gusano? ¿Por qué? Porque su fe no está puesta en la palabra de Dios, está puesta en sus emociones, está puesta en su conocimiento personal humano. Y entonces, cuando no hay conocimiento de la palabra de Dios, es que no puedo sostenerme ante las pruebas y las dificultades, porque ellas me van a sobrepasar. ¿Por qué? Porque las pruebas muchas veces vienen para probar nuestra fe, tu fe. Seguramente tú estás pasando por algún problema, alguna dificultad, algo que no te gusta. Pero cuando lo miramos y decís que Dios no me escucha, Dios no me ve, Dios no hace ninguna ademán de decirme que me está oyendo, no tenemos que pensar eso. ¿Por qué? Porque Dios está en todas partes del mundo, en todas partes. No hay lugar donde Dios no esté. Dios está en todo lugar. Haya oscuridad, sea de día, de noche, de tarde, de mañana, no importa. Dios está siempre. No tenemos que llamarlo. No tengo que andar a los gritos llamando a Dios, porque Dios está. Ahora está acá, está aquí, está con vos, está con tu problema, está con el tuyo, está con el mío, está con todos los problemas para darte la fuerza necesaria en el nombre de Jesús para que podamos resistir. A veces recuerdo esa canción que cantaba una mujer muy famosa, los 5 latinos. No me acuerdo cómo se llamaba ella. Estela Raval. La última canción que escuché de ella fue Resistiré. Si usted se acuerda, resistiré. Y estaba enferma, muy enferma. Y aunque el diablo venga, resistiré. No saben lo que dicen. Piensa que todo es emoción, que transmite una emoción porque cantaba lindo,
una canción, una voz muy hermosa, siempre fue admirada por ello, pero la voz humana, guiada solamente para el mundo, sirve de poco. ¿Sabe cuál es la voz humana que sirve para Dios? La tuya, porque vos te dirigís al Señor y le decís en oración todas las cosas que sentís en necesidad, pero también le estás adorando y bendiciendo. Esa es la voz que Dios escucha. Esa es la voz que Dios escucha. Míralo a Dios, por ejemplo, cuando David cuidando las ovejas en la noche, era un muchachito, pero agarraba su arpa y tocaba música para Dios. No había nadie que sea humano escuchando la voz de David. Las ovejas escuchaban. ¿Qué podían escuchar? ¿Podían aplaudir? No podían aplaudir, pero Dios estaba allí, oyéndolo. Y hasta seguro que hizo callar a los ángeles porque él quería escuchar a esa voz humana, esa voz humana que no lo había visto nunca a Dios, pero sentía una atracción hacia Dios, de saber que Dios estaba allí con él y no lo veía, no lo sentir sí, porque decimos que sentimos a Dios cuando viene un escozor a nuestra vida, un escozor en nuestro cuerpo, y a veces decimos Dios, como dijo Händel, el que hizo el Mesías, hoy Dios me ha visitado. Tengo la historia de él. Se creía un fracasado, era un hombre, compositor de música clásica, y él se pasó el tiempo y no le venía inspiración, porque no es cuestión de poner 4 letritas y hacer un corito y no significa nada. No, él hacía obras clásicas y no podía escribir nada. Y era un tiempo que era muy pobre, no había luz eléctrica, tenía una vela. Y entonces caminaba y estaba enojado consigo mismo porque no le venía la inspiración para poder hacer letras clásicas. De eso vivía él, pero no podía hacerlo. No lo podía hacer. Y un día, se la hago cortita, llegó a su casa y encontró un paquete arriba de la mesa. Agarró el paquete y decía, el Mesías, nada más. Agarró el paquete y lo tiró, en una pieza vivía. Encendió una vela allí y se puso a gritar y patalear todo su enojo, hasta que se calmó, agarró el paquete, lo desarmó y encontró que le pedían que hiciera una obra llamada El Mesías. En ese momento bajó la inspiración de Dios sobre él, lo embargó de tal manera que hacía mucho que había pasado por la sequía espiritual. Pero en ese momento la presencia de Dios bajó y dice que se puso a escribir papeles, los signos de la música, los símbolos, como un pentagrama, pero él no tenía pentagrama, era escribir sobre papeles, y se le iban los papeles, y los tiraba por cualquier lado, y seguía. Siguió hasta que se le cansó el brazo, que no pudo más escribir. Y le faltaba la última parte, no sabía cómo terminar el Mesías. No sabía qué hacer, cómo terminarla, no le encontraba, no le venía la palabra. Y hasta que le apareció la palabra. La palabra era el amén. Amén. Pero no un amén, sino que era toda una música tremenda, el Mesías tremendo para escucharlo. Y cuando dicen el amén, bueno, es como si se desmayara. Estuvo 18 horas durmiendo después de eso porque estaba extenuado. Un amigo le preguntó, pero esto es extraordinario lo que has hecho. Es extraordinario, es tremendo. Y Händel le dijo, ¿sabes? Es que Dios me visitó. Cuando Dios viene a la vida de una persona, nos hace ver cosas que nunca jamás hemos visto. Por eso podemos decir que, en verdad, como dice la Biblia, que si en el principio fue el Verbo, la palabra de Dios, esto hizo de que Jesús se convirtiera en el hacedor de las cosas por la voluntad y el poder de Dios mismo, el Padre. Porque Jesús dijo más de una vez, el Padre mayor es que yo. No que él se hacía igual a Dios, sino de que el Padre era mayor que él. Y así lo consideraba. Jesús fue la palabra de Dios
es la que dio vida a todo lo creado en el firmamento de las estrellas, el mundo que conocemos. También podemos decir que creó en los cielos, creó a los ángeles, millares y millares y millares. Cuando decimos, miramos los cielos, nosotros vemos acá 4 o 5 estrellas, pero cuando vemos el cielo en verdad, hay más estrellas en los cielos que gente en la tierra. Es tremendo ver cuando muestran a los que le interesan astronomía, cómo las galaxias se mueven. Son millones y millones de estrellas, de mundos creados y nada se sale de su cauce. Todo está viajando en armonía. ¿Por qué? Porque hay una palabra que lo sostiene. Es la palabra de Jesús la que da la vida y lo que tiene el control de todo lo que sucede en la humanidad. Todo. Usted dirá que, y de lo malo, también tiene control. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado a nosotros, los humanos, el libre albedrío, el poder de la elección. Usted elige a Dios, otros eligen al diablo. Como los masones que te decía recién. Los masones, ¿a quién adoran? A Lucifer. A Lucifer. Está poblado. Nuestro pueblo tiene, nuestros gobernantes tienen a Lucifer. Y entonces, miramos entonces en este mundo, está bien dividido para Dios. Bien dividido. Los que siguen y aman a Dios y los que no aman a Dios, los que aman al diablo y las obras del diablo hacen. Por eso nosotros tenemos la bendición de saber que como hijos de Dios podemos alabar y glorificar el nombre precioso de Jesús con plena libertad. Y aun cuando nos cerraran la iglesia y no pudiéramos entrar, nadie podrá evitar que vos alabés al Señor. Y si te cerraran la boca, te la taparan, no podían ocupar tu mente, porque con tu mente podrías seguir alabando y glorificando al Señor con el poder de tu Espíritu Santo. Por eso damos gracias al Señor. Por eso si en los cielos Dios creó a los ángeles y en la tierra a los humanos, nosotros. Jesús es la palabra de Dios y dijo, yo soy la luz y Dios mismo es luz. El Dios es espíritu y esta luz es la que alumbra a todo hombre. Y esa luz venía a este mundo, Jesús. Jesús dijo, yo soy la luz. Yo soy la luz. La luz tiene un poder de echar fuera todas las tinieblas. Todas las tinieblas. Si apagáramos las luces en este momento acá, se llenaría de tinieblas en un instante. Pero si encendiéramos la llave principal, enseguida vendría la luz y las tinieblas desaparecerían. Todos nosotros llegamos en tinieblas al Señor. Llegamos con las tinieblas del mundo, arrastrando con nuestro pecado. Pero sin embargo el Señor nos miró, alumbró nuestras vidas, nos limpió de nuestros pecados, nos lavó con su sangre preciosa y nos hizo partícipe de su familia. Esa es la bendición que nosotros tenemos de poder alabar al Señor. Ahora la luz que tenemos, usted dirá, ¿qué luz? Yo no me veo iluminado. No interesa que no te veas iluminado. Él te ha iluminado el alma, el espíritu. Hay luz adentro tuyo, una luz que te dice que Jesucristo es tu Salvador, que Jesucristo es tu sanador, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa es la luz que alumbra nuestra vida para aquellos que queremos ser firmes y fieles del Señor hasta el final. Habrá pruebas, dificultades y por eso muchos quedan al costado del camino. ¿Por qué? Porque le falta el conocimiento, la firmeza, la seguridad de que el Señor está con cada uno de nosotros. Y cuando nos separemos, cada cual volverá a su lugar, Jesús irá con vos, irá conmigo, estaremos juntos. Y cuando oramos, cada uno en su casa, nosotros oramos todas las noches y las mañanas también por ustedes, por nuestra familia, oramos. O sea que los que están acompañándonos en oración, aunque no nos vemos, estamos adorando y alabando al mismo Dios. O sea que toda la oración sube hacia la Trinidad de Dios. Y eso es lo que nos hace bien a todos nosotros. El verso 10 nos dice a nosotros, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Qué cosa, ¿no? Él fue el creador del mundo. Fue creador. Y también fue creador de todas las cosas que estaban allí,
Pero qué raro, ¿no? Es una paradoja. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿No es extraño? Es como, es difícil decir que, por ejemplo, yo inventé este vaso. Yo inventé este vaso. Usted nunca me vio a mí que yo fui el creador del vaso. Pero si vengo un día y le digo, yo soy el que ese vaso que vos utilizás, y los hermanos se tomaron casi todo el agua, ¿usted creería que yo soy el que creó el vaso? Les costaría, ¿no es cierto? Les costaría. Pero lo raro de esto es que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son los suyos? Son los descendientes de Abraham. De allí de Abraham nació Isaac, Jacob, y Jacob tuvo 12 príncipes o 12 hijos que formaron todas las tribus de Israel y forjaron todo este pueblo que ellos son, los judíos. Pero no le creyeron, no le creyeron. Al contrario, lo persiguieron, lo torturaban con sus preguntas. Pero Jesús es Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso, cuando vemos esto, que no lo recibieron, hay una esperanza para todos los demás que dice, verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad, potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo que ellos despreciaron nos llegó a nosotros como una herencia. Es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, cuando vinieron a avisarle que la madre de Jesús y sus hermanos estaban buscándole, y Jesús estaba rodeado de hombres y mujeres que estaban oyéndole sus enseñanzas, y le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan. Y Jesús dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Esto es la verdad. A veces podemos tener ese grado de unidad con nuestra madre, con nuestros hermanos, con nuestro padre, pero hay una unidad que no es fácil de conseguir, es la unidad con Dios. Sentir que necesitamos la unción, la inspiración, sentir que el amor de Dios está derramado en nuestros corazones y para hablar, para poder, afirmarnos más y más en el camino del Señor, para que no sea tan fácil sacarnos del camino, porque las tentaciones vienen rápido y las tentaciones son las que han arrastrado a más de miles y miles de creyentes que hoy no están en las iglesias. ¿Por qué? Porque prefirieron el pecado del mundo a la santidad de Dios en las iglesias. Aún las iglesias están siendo contaminadas por el mundo. Por eso nosotros debemos bregar para que la santidad de la iglesia no se pierda. Y vos sos el responsable, que vos no te perturbe, que vos no te pierdas, que vos no dejes el camino del Señor, que vos no te sientas contaminado o contaminada con las cosas del mundo. Nosotros tenemos que contaminarnos con la palabra de Dios. Tenemos que sentir que la palabra de Dios se torna carne en nosotros. Que cuando no se trata de saber de memoria los versículos, el capítulo y eso, no se trata de eso, se trata de leer y aprender. Dios, ¿qué tienes para mí hoy? Quiero saber más, quiero aprender para sostenerme cuando vengan las duras pruebas que la vida me va a enfrentar. El diablo se va a poner más de una vez delante mío para hacerme caer. Si lo tentó a Jesús, ¿te crees que no te va a tentar a vos? ¿Que no me va a tentar a mí? Se atrevió a hacerlo con el Hijo de Dios. Así que todas estas tentaciones que muchas veces pasamos y que no logramos vencer, tenemos que acudir a Jesús, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y es poderoso, dice la Biblia, para librar a aquellos que son tentados. Jesús sabe lo que es la tentación. De todas las cosas que te pueden ocurrir a vos y a toda la humanidad. Cada uno es tentado de diferentes cosas, pero Jesús pasó por todas ellas, pero salió vencedor.
y Él es poderoso para ayudarte. Cuando sos tentado por algo que nadie sabe, porque está acá solamente, está acá, nadie lo sabe. Entonces, vos sabés que estás siendo tentado, que te va a arrastrar, que vas a dejar el camino, vas a sentir que el pecado está cerca, muy cerca, como le dijo Dios a Caín. El pecado está allí, a la puerta, allí. Y entonces es el momento cuando el diablo va a actuar en tu momento más débil de tu vida. Y entonces toda la firmeza que creíste tener, te vas a dar cuenta que no era tan firme. ¿Por qué? Porque confías más en lo tuyo, en tu fuerza, en tus emociones, en tu fortaleza. Y esto no es lo aconsejable. Lo aconsejable es que podamos creer que Jesucristo es mi socorro, es tu socorro. Acudí a Jesús, corre por tu vida a Jesús. Cuando las tentaciones vienen, acudí a Jesús porque Jesús te va a socorrer. Es el que te va a guardar, el que te va a defender, el que sacará su espada y empezará a echar fuera los demonios que nos rodean continuamente para poder ser libres por el poder que hay en el nombre de Jesús. El verso 11 dice, vino a los suyos, los descendientes de Abraham, el hebreo, y este pueblo judío no le recibieron. No le recibieron. Siempre fue una lucha. La parte religiosa de Israel fueron los peores. No tanto el pueblo, porque el pueblo era inducido para acá, para allá. Y Jesús muchas veces tuvo encuentros un poco, enfrentamientos con los fariseos y los saduceos, sectas religiosas, muy prendidas a la ley de Dios, pero ellos Jesús dijo, ponen pesadas cargas sobre ustedes, pero ellos, los religiosos, ni con un dedo la tocan. Estos eran los religiosos que recibían todas las cosas, según ellos, se paraban en las esquinas donde había 4, 5, 6, 10 personas y se ponían a orar para que la gente lo viera y que dijeran, qué santo que es este hombre, qué santo. Está hablando con Dios acá en la calle. Hipócritas. Jesús se lo dijo más de una vez. Hipócritas, mentirosos, hijos del diablo. O sea que Jesús conoce el corazón humano y lo sabe muy bien. Y más todo, versos 12 y 13, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, los hizo ser hijos de Dios. Jesús verdaderamente es el Hijo. Y usted dirá, ¿vos sos hijo de Dios? ¿Sí? Todos tenemos esta idea, que somos hijos de Dios desde el momento en que creímos en Jesucristo y Él se convirtió en el Señor de nuestras vidas. Pero Jesús es el único hijo verdadero. Los demás somos hijos adoptivos. Porque Él nos adoptó, nos ha adoptado, nos hizo partícipe de su familia. Y entonces, aquel verbo, verso 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Dónde podemos ver a Jesús como si fuéramos uno de los discípulos que hubiéramos estado presentes allí? Es ver a Jesús entrando en las aguas y en el medio del río está Juan el Bautista para bautizarlo. Y entonces es un momento tremendo el que sucede, porque de pronto, Jesús va a ser bautizado y se escucha una voz, la voz de Dios diciéndole, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y una paloma que venía volando, se posó sobre el hombro de Jesús. Era el símbolo del Espíritu Santo. O sea que en un instante se juntó la Trinidad para mostrar al mundo que Jesús es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Estaban los tres allí reunidos juntos. Y la otra, cuando también Jesús estuvo en el monte de la Transfiguración, allí cuando Él subió con Pedro, Jacobo y Juan, a los cuales que eran los más allegados a Jesús, los llevó al monte y allí en el monte Jesús se transfiguró, dice la Biblia. Sus vestidos se hicieron resplandecientes como la luz. Otro evangelista dice que se hicieron blancos como la nieve.
Y en ese momento aparecieron dos hombres del Antiguo Testamento. ¿Se acuerda usted? Moisés y Elías. Muy bien, muy bien. Moisés y Elías. Y hablaban con Jesús de los momentos que le esperaban a Jesús para pasar. Pero en ese momento, una nube de luz, no sé cómo, no puedo imaginarme una nube de luz los cubrió a todos. Y desde la nube de luz dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Estas son las cosas que nosotros tenemos que tener como firme ancla del alma en el corazón, de saber que nosotros podemos recibir todo esto que el Señor nos da, que es gracia y verdad. Gracia y verdad es compasión y misericordia de Dios para todo aquel que se atreve a creer. Por eso Jesucristo es el unigénito Hijo del Padre, y que de verdad está lleno de esa gracia y de esa verdad. A Dios nunca se le vio. Nadie puede decir yo he visto a Dios. Nadie. Porque Dios dijo: no me verá hombre y vivirá. Dios es luz, no tiene cuerpo. No tiene cuerpo, es espíritu. Pero tiene la luz refulgente de 1.000 o 1 millón de soles. Ese es Dios, nuestro Dios, el Todopoderoso, el cual no tiene nada que podamos empañar o querramos empañar lo que Él es. Él la luz. Por eso a Dios nadie le vio jamás, y sabemos de su justicia, de su poder, de su amor, que puso leyes para guiar a su pueblo, milagros asombrosos en Egipto. Pero Jesús, como a Dios nadie le vio, Jesús fue el encargado de enseñarnos quién es el Padre, cómo es el Padre, cómo es la moral del Padre. ¿Queremos saber cuál es la moral del Padre? Leamos los 10 mandamientos y allí va a encontrar la moral de Dios. ¿Se acuerda de ellos? Éxodo 20, puede leerlo allí. Puede encontrar que verdaderamente la moral de Dios quiere lo mejor para el hombre. Pero transgredir un solo mandamiento de los dados por Dios, transgredirlo, significaba fracasarle a Dios. Y esto hacía de que el hombre se sintiera en pecado y tenía que hacer sacrificios, brindárselo a Dios, buscando el perdón, buscando la misericordia del Señor y empezar de vuelta. Empezar de vuelta. Por eso tenemos nosotros esto, que en verdad Jesús, cuando vemos a Jesús, a Dios nadie lo vio jamás, pero a la palabra, el logos en griego, la palabra, Jesús se hizo carne, la palabra se hizo carne en la vida de Jesucristo, en el Hijo de Dios. Y por eso, cuando Él anduvo por la tierra, nosotros o aquellos que tuvieron la oportunidad de los 30 a 33 años y medio que anduvo por la tierra sanando y liberando a todos los oprimidos por el diablo, Hechos capítulo 10 de Hechos, allí encontramos que en verdad a Jesús, si creemos y porque creemos, nosotros aprendimos a conocer al Padre mirando a Jesús. Porque a Jesús podían hablar con Él, podían escuchar sus enseñanzas, ellos podían tocarlo, tocar a Jesús, tocarlo. Es tocar a Dios, es tocar a Dios, oír a Dios, estar con ellos, compadeciéndose de todos los dolores y malestares y enfermedades que tenían. ¿Usted lo cree que Jesús sanaba a los enfermos por deporte? No, porque Él no quería que sufriera la gente, no sufrieran, y también quiere que no suframos hoy día.
Y por eso tenemos que creer que verdaderamente el único que puede cambiar tu situación, mi situación, es el Señor Jesucristo, el único. Él puede cambiar tu vida, tu estilo de vida, y aún tu carácter, mi carácter, y todas las cosas pueden cambiar cuando ponemos nuestra fe en el Hijo de Dios, porque Él lo hace posible, porque Él es Dios. Él es Dios. Aquellos le tocaron, aquellos le oyeron, aquellos recibieron, pero hoy nosotros no lo podemos tocar, no lo podemos ver, no podemos oír, pero una cosa sabemos, que Él está aquí ahora. Él está aquí ahora y sabe de lo que te pasa, de todas las tristezas, dolores y angustias y aflicciones que tenés. Él es el consolador de nuestros corazones a través del Espíritu Santo para que podamos recibir esa preciosa presencia que nos da la seguridad que ya no estoy solo. Él está conmigo. Él está dentro mío. Se mueve dentro mío. Porque Él puede buscar un lugar. La gente le puede dar el cerebro. Otro le puede dar la palabra, pero Jesús quiere el corazón del hombre, el corazón, porque allí es donde se anidan todas las cosas, en el corazón. Y Él es capaz de saber todo. ¿Por qué? Porque Él lo creó, Él conoce el corazón, porque Él lo hizo. ¿Cómo no va a saber lo que te pasa? Solamente tenemos que ser sinceros con Él, sinceros, de verdad de decirle, Señor, en muchas situaciones, yo no puedo, Señor. No puedo luchar ni siquiera contra mí mismo. Soy inclinado al mal. Soy inclinado a cometer pecados. No puedo. No sé hacerlo. Si sos sincero, el Señor te va a dar la fuerza para decirte, vos no podés, pero yo puedo. Yo puedo. Yo puedo ayudarte. Yo puedo sacarte de la situación que estás viviendo para que esa gracia y esa bendición viniera sobre cada uno de nosotros. Cuando habla el Señor de gracia sobre gracia que viene sobre nosotros, es pensar en la misericordia de Dios, es la compasión de Dios, es la bienaventuranza de Dios sobre vos, sobre mí, sobre todos los que se atreven a creer que el Señor tiene sus ojos puestos en vos. Aunque vos estés distraído haciendo tus cosas, pero los ojos de Dios, de aquellos que le aman, los ojos de Dios nunca se separan de tus ojos. No te va a olvidar nunca. ¿Por qué? Porque has creído en Jesucristo, que es el Hijo del Dios viviente. Y entonces cuando nos aferramos a esto decimos, gracias Señor por tu misericordia que me ha perdonado, me ha limpiado de todos mis pecados, has aplicado tu sangre preciosa para que yo sea limpio y pueda entrar en tu presencia, Señor, llegar hasta tu trono de gloria y alabar tu nombre con todo el corazón, con todo el alma. Esto es la misericordia del Señor. Si miramos como Moisés hizo énfasis en la ley y la justicia de Dios, que es eso, Éxodo 20. Mediante esa ley era una forma de Dios de poder guiar a su pueblo, porque era un caos. No tenían leyes, Dios los sacó de la esclavitud, no tenían gobierno, no tenían una constitución, no tenían nada. Por eso todas las cosas están allí en el Antiguo Testamento, para enseñarle al pueblo a ser guiado, porque si no hay una guía, si no hay leyes, todo se convierte en un caos. Anarquismo. Anarquismo es cuando cada uno hace lo que le parece. No le importa de su prójimo, no le importa de los demás, no le importa de nadie. Él lo hace y punto, listo. Y está contra todo lo que es leyes. Sin embargo, Moisés hacía énfasis mediante esa ley. Por eso podemos decir, como decíamos hoy, que era la ley moral de Dios. Y esto significaba, el que no la cumplía era pecado. Y el verso 17 nos dice a nosotros, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, la palabra de Dios hecha hombre. Jesús era hombre. Jesús, como el único Hijo de Dios, Él nos ha hecho, nos ha dado el poder conocer, no ver, pero sí conocer a Dios, conocerlo,
¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Si la Biblia, si Jesús no lo hubiera dicho, porque mi Padre es santo, mi Padre es puro, mi Padre es omnipotente, mi Padre lo sabe todo, mi Padre está en todas partes. ¿Cómo podríamos nosotros saber si Jesús no lo hubiera revelado? Por eso mucha gente no se atreve a creer lo que no ve. ¿Por qué? Porque el dicho del mundo es, para creer tengo que ver. Sin embargo, la Biblia dice, si querés creer, tenés primero que creer. Creer antes de ver. Jesús nos ha mostrado que verdaderamente Dios, el Padre, es mayor que Él. Y en Él, en Dios, está el secreto de la vida eterna. Está en lo que el Señor Jesús pedía al Padre en San Juan 17:3, dice, a ti el único, para que te conozcan a ti, el único Dios, San Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Era el deseo de Jesús, que conozcamos al Padre y que conozcamos a Jesucristo. San Juan 17:3, ¿lo leíste? ¿Lo leíste? Esto es lo que dice. Y esto es lo que nosotros tenemos que buscar, conocer más de Dios, pero solamente podemos conocerlo a través de Jesucristo, a través de Él, porque Él es la voz de Dios, Él es la palabra de Dios. Jesús decía, el Padre es mayor que yo, y el que hace, y Él, Dios, porque vemos que las obras, Jesús sanaba a los enfermos, Jesús libertaba a los oprimidos por el diablo, sanaba a toda aquella gente que estaba preocupada, enferma, sin solución, porque no hay hospitales como las que hay hoy, no hay sanatorio, no había medicina, no había nada. Argentina es un país generoso aún en los momentos que estamos viviendo para con los extranjeros. Vaya a Bolivia, le van a cobrar hasta el papel higiénico, ¿o no? Sin embargo, acá tenemos más de 1 millón de bolivianos, sin contar los paraguayos y los peruanos. Yo no estoy luchando contra ellos. Yo digo la generosidad del pueblo argentino, que aún en medio de lo que estamos pasando, la vida todavía viene alguien a tu casa a pedirte, no tiene un pedazo de pan, señora, señor, no tiene un pedazo de pan. Y vos vas allí, aunque tenga 2 panes, le das 1. Lo compartimos, porque esta es nuestra idiosincrasia, en los que somos, y nos comportamos de acuerdo a nuestros sentimientos, porque no nos gustaría estar en esa situación. Angelita me hacía acordar estos días cuando yo era chiquito. La pobreza era grande. Vivíamos en 25 de mayo. Yo tenía una tía que era un poquito más grande que yo. Entonces ella me llevaba a mí, yo era chiquito, media lengua, y entonces ella golpeaba la puerta y se escondía, y me dejaba a mí parado en la puerta. Y entonces el dueño de casa, la dueña de casa, la señora, el hombre, ¿qué te pasa, nene? ¿Qué necesitas? ¿Qué querés? Pan sobre mida. Hasta que lo podían descifrar. Yo quería pan y encima comida. ¿Qué hay miseria hoy? He conocido la miseria, he conocido la necesidad. Por años fui a un asilo, la sopa del niño. Le he contado muchas cosas de ellos. Por años. Sin embargo, yo no tengo ningún trauma por todo lo que viví siendo pequeño hasta adolescente. ¿Por qué? Porque Dios ahora me doy cuenta que fue proveyéndome. Me proveyó un asilo donde éramos como 100 chicos iguales, todos pobres, de padres pobres, y no había trabajo y no había nada. Sin embargo, nosotros éramos 3, mi hermano, yo y otro muchacho, otro más que ya falleció. Íbamos primero a la panadería. Pasábamos por la panadería, primero nos daban facturas.
facturas viejas de ayer, o anteayer o de la semana pasada. No importaba, para el que tiene hambre, no hay, lo sabía, no hay pan duro, ¿verdad? Y nosotros comíamos esas facturas duras, aunque tenían que cortarlas con un cortahierro, pero la verdad, las comíamos. Y fuimos progresando. Después dice, facturas no hay hoy. ¿No le gustaría comer la corteza del pan que hacen los sándwiches de miga? La corteza, vio que es un pan cuadrado grande. Cortaban las tapas, vienen a ser las cuatro tapas, la untaban con manteca y le ponían azúcar. Y de ahí nos íbamos a Diagonal 78 y 10, que había una lechería, cuando la leche venía en botellas, la Martona, ¿se acuerda de la Martona? La Martona. Allí le pedíamos leche y nosotros con nuestro paquetito nos daba una mesa, esa mesa de lata, de fierro, nos sentábamos ahí y ella nos traía una botella a cada uno y nosotros con el pan con manteca y azúcar, que ni siquiera Bill Gates puede tener la satisfacción de lo que nosotros sentíamos, porque a él lo puede proveer la plata que gana, pero a nosotros nos proveía Dios. Dios. Oye, yo puedo ver eso que Dios no me olvidó. Dios me fue guiando y trayendo poco a poco hasta estos días y me dio una esposa como la que tengo. No la cambio por nada. Y le doy gracias al Señor por todo esto. Por eso Jesús decía, el Padre es mayor que yo. Él es quien hace todas las obras a través de mí. O sea que cada vez que Jesús hacía una obra, el Padre obraba a través de Jesucristo. Por eso, mi Padre trabaja, yo trabajo. Eran las palabras de Jesús. Por eso, Él me glorifica, decía Jesús. Él me glorifica y yo le glorifico. Yo lo glorifico a Él por todo lo que Él es y por todo lo que me da. Él es mi Padre celestial, y Él podía estar aún delante de la tumba de Lázaro y decir allí, era un momento crucial. Le habían dicho, pero hace 4 días que se murió Lázaro. Y ya hay un olor que insoportable. Y Jesús tuvo que decirle a Marta, ¿no te he dicho si quieres verás la gloria de Dios? ¿No te acordás que yo te dije que yo soy la resurrección y la vida? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿No te he dicho estas cosas? ¡Corran la piedra! ¡Corran la piedra! Y él ahí clamó a gran voz, dice la Biblia, clamó a gran voz, Lázaro, sal fuera, Lázaro, sal fuera. ¿Era una orden de un hombre ordinario? No, era la orden del Hijo de Dios, el que es la vida, el que da la vida. Y de pronto, porque en ese tiempo vendaban al muerto, lo vendaban todo, como a mí me contaron que a mí hicieron conmigo lo mismo. Cuando nací, me pusieron una venda, parecía la momia, todo envuelto, porque decían que podía ser chueco. Y así era la costumbre, ¿no es cierto? Usted se ríe hoy porque ustedes no lo hacen, pero lo que no sé si acá el que es más viejo que yo se acuerda de eso. Pero puedo decir que en verdad, Dios nos ha guardado y protegido y bendecido hasta este día. Porque el Padre y yo uno solo somos. La oración gloriosa de Jesús fue una oración gloriosa antes de llamar a Lázaro. Su oración es, Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. Es tener convicción. Jesús, usted dirá, pero Jesús era el Hijo de Dios. Y vos también sos hijo de Dios. No tendremos los atributos de Jesús, pero podemos tener la fe de Jesús, no la fe tuya, la fe de Jesús. Y la fe de Jesús es la que nos saca adelante, sabiendo de que podemos alcanzar grandes cosas. Jesús dijo que nosotros haríamos obras más grandes que las que Él hizo. Entonces, podemos leer y decir que Jesús pide por los que creen y creerán para que vean la gloria o su gloria celestial. Capítulo 28 de San Mateo, de San Juan. San Mateo 28, 25 y 26.
Allí tenemos nosotros de que en verdad la palabra de Dios tiene que cumplirse. Jesús te está pidiendo para que crean y que vean el lugar que yo tengo junto a ti. Y por eso en San Juan 14:2 dice que yo me voy a ir y ustedes conocerán e irán a estar conmigo en el lugar que yo voy a preparar. Me voy a preparar moradas para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y yo espero ir y espero guardar la fe hasta el final. Y usted también tiene que aprender a guardarla. Todos tenemos que guardarla. No dejarnos llevar por las cosas, tentaciones del mundo y las cosas del mundo. Porque las cosas del mundo las maneja el diablo. Toda la información, todo lo que usted tiene, todo. Hay un chiste que vi, que Angelita me mostró, de el WhatsApp, esto que llaman WhatsApp. Yo no sé manejar ningún teléfono, el único de línea. Pero esos teléfonos de ahora, modernos, yo no sé nada. Pero había, no sé si eran 2 pájaros, y había un espantapájaro. Y dice, es un hombre. No parece que fuera hombre. No, no es un hombre, le decía la otra. Parece. No, no es hombre. ¿Y por qué decir que no es hombre? Porque no tiene un celular en la mano. No tiene un celular en la mano y hoy está infestado. Y en el diario de hoy, se lo digo para los drogones, en el diario de hoy, El Plata, salió en el centro del diario, salió toda la cantidad de drogas que hay, sintéticas, y las que son de farmacia hechas, todas están preparadas, pero unas peor que otras. Y todas son para destrucción la mente, anularlos, quemarles la mente. ¿Para qué? Para que no piensen en las cosas de Dios. Pero nosotros debemos de estar libres de estas cosas para poder seguir alabando a Dios. Mientras el mundo se pudre, nosotros podamos levantar nuestra voz para adorar y bendecir el nombre santo de nuestro Dios. Por eso Jesús tenía un deseo, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ese era el deseo de Jesús. Jesús quería eso. Falta. Sí. Dios se manifiesta a Moisés en Éxodo 3, capítulo 3, versos 14 y 15. Dice que lo va a enviar a Egipto a liberar a su pueblo. Y Moisés dijo, le estoy sintetizando, usted puede leerlo, capítulo 3 de Éxodo. Si me preguntan mis hermanos, ¿quién me envía y qué le puedo decir? Dios le dice, dirás, yo te envío, yo soy el que soy. Repetirás, yo soy, me envía. Nuestro Dios es el gran yo soy. Nuestro Dios es el gran yo soy. Y se da a conocer como Jehová o como Yahvé. Las palabras, la pronunciación del nombre de Dios son consonantes, 4 consonantes, pero se perdió en el tiempo. No hay pronunciación porque en ese tiempo la transmisión era de boca a oído y así se transmitían en generaciones. Hasta que se perdió el vocabulario, se perdió la forma de expresión. Pero lo que más se asemeja a la palabra, algunos piensan, algunos teólogos, que es Jehová. Y por eso en Éxodo, mi nombre es Jehová para todas las generaciones. Y con ese nombre se me honrará. Yahvé está en las Biblias católicas. En las Biblias católicas Yahvé. Pero es el mismo Dios. El mismo Dios. Y ese Dios es a quien alabamos y adoramos, porque Él es el gran yo soy. El Hijo de Dios dijo muchas veces, ahora sí lo voy a leer porque son muchas cosas. Jesús dijo muchas veces, muchas cosas, pero estas que digo son puntuales, y en algunas puede ser que esté tu vida. Jesús dijo muchas veces, yo soy. Y aunque no lo entendían, Jesús volvió a decir, yo soy la luz.
Yo soy el gran pastor, yo soy la vida, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy, recuerde la palabra yo soy, es la que dijo al principio en Éxodo 3, yo soy el que soy. Y entonces, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el que salva el alma, yo soy el que da la paz verdadera, yo soy el que te sana de todas tus dolencias, yo soy el amor de Dios, yo soy el principio y el fin, yo soy el gran vencedor, yo soy el resucitado, yo soy el que viene pronto por mi iglesia, yo soy el único Hijo de Dios, yo soy el Rey de los Reyes, yo soy el Señor de los Señores, yo soy el juez de vivos y muertos. Como Dios, yo soy el que soy, Jehová, Yahvé, yo soy la paz, yo soy la esperanza, yo soy vuestro hermano de los que creen en mí. Y esta palabra, vuestro hermano, yo soy vuestro hermano, me llamó la atención y entonces me fui a San Mateo. Y entonces, ¿dónde Jesús dice que nosotros somos hermanos de Él? ¿Tiene su Biblia a mano? San Mateo 28:10. Jesús había resucitado. Entonces dice el verso 10, entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas para que vayan a Galilea y allí me esperan. Jesús, algún día vamos a hablar de esto, siervos, discípulos, seguidores, nombres que le fue poniendo, apóstoles, que le fue poniendo Jesús, hijos, mis hermanos. Es como una escalera ascendente, acercándonos cada vez más cerca de su corazón. Y esto es lo que nosotros podemos decir. A veces las dudas vienen a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestra alma, y entonces podemos decir de que en verdad hay cosas que nosotros no podemos aceptar porque parece que nos están contando una novela, y no es una novela, es la verdad. Vamos a certificar con la palabra, vamos a leerla simplemente. Colosenses, capítulo 1. Colosenses, está después de Filipenses. Está Gálatas, Efesios, Colosenses, para que tengamos la certificación a través del apóstol San Pablo de lo que es Jesús y por qué el mundo se mueve como se mueve. ¿Lo tenemos? Bien, el verso 15 dice, Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui ministro. Acá certifica que Jesús es el que sostiene el mundo, todo lo creado con el poder de su palabra. Todo se mueve según su voluntad.
Y algunos dirán, ¿por qué deja que sucedan cosas malas? Es que este mundo está en guerra contra Dios. Los que hacen la guerra no piensan en Dios. Solamente piensan en destruir al prójimo. Destruirlo, aniquilarlo, con el fin de ganar. Pero Dios tiene un pueblo que en verdad lo sigue, lo ama, espera en Él, y es lo que Jesús dijo: he aquí yo vengo pronto. Capítulo 22 de Apocalipsis. He aquí vengo pronto. Así que hermano, hermana, créelo. Jesús viene pronto, y todo lo que no aprendimos acá en la tierra lo aprenderemos en el cielo, y nos daremos cuenta que en verdad, el Señor cumplirá todas sus promesas como siempre, sin faltar ninguna. Por eso, hermano, yo te invito a que permanezcas en la fe, que permanezcas fiel al Señor. No importan las pruebas van a pasar. Si confías en Jesús, Él será el que te rodea con todo su amor y su poder, para que no hagas o te suceda nada malo. Créelo, Jesús está más cerca de vos cuando el problema es más grande, para que puedas creer que nada ni nadie te puede tocar sin su permiso. Créelo, porque sos hijo adoptado por Dios. Dios nos ha adoptado. ¡Qué privilegio! Para nosotros, el privilegio puede ser para todo aquel que cree. Solamente debemos creer que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Oramos entonces. Querido Dios, grande es tu misericordia y tu piedad. Gracias, Señor, porque tú nos das el conocimiento para afirmarnos cada día más y más en la fe, al saber que tú eres todopoderoso, Jesús, que no hay nada comparable a ti. Todo lo demás es pequeño e insignificante. Tú eres el único grande. Tú eres el único que está por encima de todas las cosas. Tu nombre es sobre todo nombre que se nombra, Señor. Y en este momento, en toda la redondez de la tierra, tu nombre es pronunciado en diferentes idiomas. Jesús, Jesús. Ayúdame, Jesús, te doy gracias. Y así está todo el mundo alabando a Jesús en cualquier manera y pidiéndole, sabiendo que vamos a recibir lo que estamos pidiéndole. Jesús, bendice esta noche el corazón, la mente, el alma de cada hermano y hermana, Señor, porque la palabra no puede venir en vano, no debe venir en vano, Señor. Toca el corazón, toca nuestro corazón, toca mi corazón, para poder aprender un poco más y más y más, Señor Jesús, porque mi alma se vuelve insaciable al querer saber más de ti, verdaderamente más y más de ti, porque solamente tú eres el único que ha de permanecer por los siglos de los siglos. Aún el diablo terminará sus días en un lago de fuego y azufre, pero tú seguirás reinando y nosotros reinaremos contigo por toda la eternidad. Gracias, Jesús, muchas gracias. Te bendigo y te alabo y te doy gracias por mis hermanos que te son fieles acá y todos los que son fieles en cualquier lugar. Gracias, muchas gracias, porque tú no olvidas a nadie de los que creemos en ti. En tu nombre lo pido, Jesús. Amén y amén. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús.
En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Tenemos un Dios grande en los cielos y ese Dios está ahora con nosotros aquí. No tengas temor de lo que te esté pasando o de lo que puede ocurrir con tu vida o en tu familia. Confía en Jesús, pídele socorro, pide ayuda. Si estás herido, lastimado, Él te consolará, Él te sanará, Él te libertará. ¿Por qué? Porque Él es fiel a su palabra. Él no puede negar lo que está escrito. Está escrito, recordad lo que le dijo al diablo, escrito está. Y también nos repite a nosotros, escrito está, que Él va a ayudarnos y te va a ayudar y te va a levantar de donde estás caído. Tómate de la mano de Jesús y verás que todo cambia, todo cambia. ¿Crees esto? ¿De verdad crees? Oramos ya, agradeciendo al Señor. De todo lo hablado, algo te va a quedar en el corazón. Algo te va a quedar. El Espíritu Santo, cuando habla, graba a fuego en el corazón la palabra de Dios. Querido Dios, grande es tu nombre, digno de ser alabado y glorificado, Señor. Te bendecimos en esta hora porque tú eres nuestro Dios, Dios todopoderoso, el que lo sabe todo, el omnipotente, el todopoderoso, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque tú estás ahora con nosotros aquí, porque tu poder lo dice. Gracias. Bendice a mi hermano que está herido, lastimado emocionalmente o en su cuerpo, Señor, siente dolores y enfermedades, que tú eres el sanador, el que llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, y por tu llaga nosotros somos sanados, Señor. Somos sanos, Señor, somos sanos. Soy sano en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Proclamemos nuestra sanidad, nuestra liberación, porque el Señor lo ha hecho posible en la cruz del Calvario, y también certificó con su resurrección de que todo lo que ha dicho y hecho, todo tiene razón de ser, porque Jesús es el eterno Hijo de Dios, aquel que vino y que su palabra, la palabra de Dios, se convirtió en Jesús, el Hijo del Dios viviente. Gracias, Señor. Acompáñanos hasta nuestros hogares. Líbranos de todo peligro, Señor. Vayamos en lo que volvamos, Señor. Guárdanos, protégenos. Tus santos ángeles vayan con nosotros, guardando nuestras entradas a nuestros hogares, a nuestra familia, Señor. Protégenos y líbranos del mal. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado en esta noche. Principalmente yo, porque yo he recibido esto ayer, anoche, hoy. Señor, gracias. Gracias, Señor. Que tu bendición repose sobre cada corazón. Y aquel que se siente muy entristecido, Señor, tú serás el consuelo para su corazón. Gracias. Despídenos con tu paz, con tu bendita y preciosa paz. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor
Jesús, yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En paz, llevándose la bendición que el Señor nos ha dado. Una parte para vos, una parte para mí, una parte para cada uno. Dios nos ha bendecido esta noche. Dios nos ha visitado, dijo Händel. Dios nos ha visitado a nosotros aquí. Que Dios les bendiga muy ricamente. Pueden saludarse.